Qué bueno verles. Es muy complicado para mí. Soy muy sentimental, lamentablemente. Pero me gusta saber cosas. Por ejemplo, que tenemos aquí a alguien que no va a jugar la Serie Mundial. No clasificaron los Phillies. Pero qué bueno, gloria a Dios por estar juntos, por ver los rostros de ustedes, caras conocidas y otras que no. No se preocupen por quién soy yo, nada malo hay. Pero sí creo que las experiencias marcan la vida y cambiamos, hacemos cosas diferentes, pero no perdemos quiénes somos. La pregunta es, ¿saben ustedes quiénes son ustedes? Como introducción quiero decirles algo. Muchas veces no sabemos quiénes somos nosotros, pero les voy a dar una pista muy interesante. Todos los días usted se levanta y cuando se levanta empieza una conversación con usted mismo, ¿verdad que sí? Y a veces esas conversaciones son tan interesantes que le provocaría seguir durmiendo. Un amigo capellán le preguntaron, ¿cuál es la cosa más difícil que tienes tú en la vida, en tu ministerio? Pararme y ir a trabajar. Y le preguntaron, ¿y cuál es la más fácil que tiene usted? Regresar a la casa, esa es la que disfruto más. Pero en realidad tenemos muchas cosas en nuestra vida que disfrutamos y muchas cosas que de verdad nos hacen complicada la vida. Hoy les voy a compartir 3 historias, veremos cómo le hacemos. La primera historia es usted. Sí, usted. Todos los que estamos aquí tenemos una cosa en común, batallamos con nosotros mismos. ¿Verdad que sí? Qué interesante, no todos están de acuerdo. Batallamos con nosotros mismos. Tenemos algo adentro de nosotros que nos hace pensar, ¿y si cambiase de forma de ser? ¿Y si no hiciese eso? ¿Y si cada ratico en vez de querer hacer eso que quería hacer y que no lo hice, pudiera cambiar? Es como si yo le pudiera sacar a mi cuerpo y mi ser y ponerlo aparte y decir, ahí estás, Lucas, ese eres tú. Por cierto, no quiero salir contigo. Porque ahora que te conozco, como que está complicada la cosa. ¿Sí me explico? Nuestro ser, como tal, pecaminoso, es complicado, muy complicado. Hay una segunda historia. Se trata de una mujer que siendo muy joven perdió su mamá y su papá. Y su tío la adoptó y la convirtió en su nuevo papá. Él la representa. En medio de lo que lo representa, ella tiene que empezar a ganarse la vida. Vive en un país muy importante, pero son refugiados. Me encantan las historias de los refugiados, ¿verdad? Es refugiada. En ese país resulta que ese que gobernaba decidió dejar por alguna historia a su esposa. Y ahora él va a buscar esposa. Y como tenía todo el control, ya casi algunos de ustedes saben dónde estoy, como él tenía el control, él decide hacer una especie de Miss Universo para ver cuál era la mujer que le convenía. En medio del proceso, esta mujer no dice la pasión, la fe y el amor que tiene por Dios. Lo deja callado. Pareciera un error. Pero en medio del proceso, la llaman para que vaya a ver si clasifica. Y en esa clasificación tenía que pasar una semana con la persona más poderosa. ¿Y saben lo que iba a hacer? Pues sí, lo que están pensando. Iba a dormir con él. La eligen como la persona más importante de ese lugar. Sí. ¿Quién dijo eso? Pastor, la hermana de las cosas tiene premio. Y ella está en medio de una situación complicada. Más adelante, Dios le va a llamar a hacer algo. La pregunta es, ¿tal cual somos, Dios nos llamaría? Tal cual usted sabe que le gustaría colocarlo aparte de usted, porque, Dios santo, qué barbaridad. Lo que cumple no lo hace. La tercera historia es de alguien que tenía mucho poder, demasiado poder. Pero había hecho una tarea antes de llegar a ese poder muy significativa, muy sencilla, muy humilde, pero era efectivo en lo que hacía. Era efectivo. Y fue llamado a tener un poder increíble en medio de una nación. Y en medio de ese poder, un día cometió un desliz horrible. En medio de un tiempo de vacaciones o de receso o de relazo, de ocio, se le ocurrió caer en una tentación. No dijo nada. Caer en una tentación. Y esa tentación lo llevó a un proceso en el cual hubo abuso de poder, hubo de todo, hasta un asesinato. Quisiera que buscaran en Lucas capítulo 11 y si quieren ustedes lo leemos juntos. No sé cómo lo hacen aquí en la iglesia, pero solo hasta el capítulo 4. Versículo 4. Dice así,
el Lucas 11 del 1 al 4, solamente hasta el 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. ¿Saben que esta cosa es bien complicada? ¿Hay algún plan para orar? ¿Tiene un plan usted para orar? ¿Tiene algún procedimiento para orar? ¿Cuántas veces ora al día? Orar significa un trámite complicado, un procedimiento. ¿Qué es orar? Dice la Biblia que orar es hablar con Dios. Entonces, ¿cómo hablamos con Dios? ¿Cómo sabemos que está Dios presente y qué le podemos pedir a Él? ¿En qué nos concentramos para pedir? ¿Es suficiente pedir o habrá algo más importante? ¿Qué es lo que oramos? Y Jesús le dice, como también Juan enseñó, a sus discípulos, y Jesús le dijo, cuando oréis decid, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Está en los cielos? ¿Qué son los cielos? O está en todas partes. Es el creador de todo. No es panteísta. Panteísta es que está en todas partes porque es esa parte. No, Él es creador de todo. Está encima de todo, a través de todo, en medio de todo. Él es todo. Está en los cielos, es una manera de decir, tienes autoridad, tienes poder. Y sigue diciendo, santificado sea tu nombre. ¿Cuántas veces cuando oramos recordamos santificar a Dios? O directamente vamos y decimos, Señor, tú sabes que yo necesito esto, y nos decimos, Señor, qué grande eres, qué hermoso eres, qué poderoso eres, grandes cosas haces alrededor de nosotros. Y después sigue diciendo, venga tu reino. Venga tu reino. Jesús dijo que Él era el reino y Él vino a establecer su reino. La pregunta sería, ¿cuántas veces durante el día el reino de Dios usted lo está experimentando? No sé si me explico. ¿Cuántas veces estamos experimentando el reino de Dios? En estas historias que he contado, ¿cuántas veces el reino de Dios es lo más importante? ¿O solamente es algo que sabemos, reconocemos, pero no lo hacemos evidente de decir, Señor, en este momento yo quiero que tú tengas el control en mi vida, en mis hechos, en mis actos. Venga tu reino, venga tu reino. Y dice, hágase tu voluntad. Como en el cielo, también en la tierra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Han conocido cuál es la voluntad de Dios? Podemos decir, por ejemplo, que parte de la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces la voluntad de Dios es que todos conozcan su reino. Jesús decía que te conozcan a ti como me conocen a mí porque tú y yo somos uno. Entonces el plan de Dios es que todos conozcamos su reino, su voluntad y que ese reino sea verdaderamente palpable en nuestros pensamientos, acciones, pensamientos. Pero el pecado que mora en nosotros nos echa una broma tremenda, ¿verdad? Y nos hace apartarnos de ese reino. Finalmente Él dice, sigo diciendo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Observe que el pan nuestro viene hasta el versículo 3, el pan nuestro. Antes ocurrieron algunas cosas. Usted no le puede pedir a alguien que no conoce. Usted no puede tener la confianza suficiente como para decirle a alguien tal o cual cosa. El día que les conocimos a ustedes como iglesia, porque veo caras diferentes hoy, era impresionante. Nosotros no veníamos a pedir nada, nosotros veníamos a conocerles, veníamos a estar aquí, conocerles y después ocurrieron unas hermosas historias. Y aquí tengo algunas de las hermanas, hermanos que caminaron en medio de esas hermosas historias. Finalmente dice, y perdona nuestros pecados. Caramba, perdona nuestros pecados. Los pecados son una cosa que solo usted sabe cuáles son sus pecados. Algunas veces le podemos ver, otros nos pueden ver y decir, aquí hay un pecadito de esa persona. Pero los pecados son personales, usted los tiene. Hay pecados de hace mucho tiempo, hay pecados de hace unas semanas y posiblemente hoy cometieron algún pecado. Una pregunta, ¿usted cree que como ser pecador está calificado para honrar a Dios? ¿Usted cree que en función del pecado, el pensamiento, la actitud que estuvo esta mañana, está descalificado para honrar a Dios? Déjeme decirle que si supiéramos, o esta congregación supiera, el pecado que usted ha cometido, lamentablemente está descalificado. Le descalificaríamos. El siguiente final del pasaje dice, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Ok, ¿sabía usted que usted se debe a sí mismo? Porque cuando empezamos a decir que este ser pecador que está con usted está haciendo algo indebido, pues ahora tenemos que hacer algo con él. Es como decir, ¿quién le perdona a usted más que usted mismo?
pero al mismo tiempo usted es la persona que más se perdona. ¿Me voy más o menos explicando en esto o no? ¿Estamos complicados? Todos los días usted está haciendo algo y a pesar de que a lo mejor lo repite y dice que va a cambiar y lo repite y dice que no lo va a hacer y lo repite y dice tal cosa, llega un momento en el cual puede hasta sentirse tan culpable, pero usted perdona más a usted mismo que a cualquiera que cometió un pecado menor de lo que usted cree que ha cometido. Qué interesante es perdonar a los demás, porque empieza por uno. En el libro de Esther, y no tengo mucho tiempo, vamos a ver cómo corremos. En el libro de Esther, el capítulo 4, se nombra una historia y la hermana tiene premio, era Esther. Esther capítulo 4 narra la historia de cómo Esther llega a ser una reina. Vasti era la reina anterior. Vasti tenía que obedecer al rey, pero Vasti decidió no presentarse ante el rey. Como decidió no presentarse ante el rey, la sacaron del escenario. No sé si o solamente la dejaron a puerta y le quitaron todos los privilegios. Pero el resultado es este. Había que buscar una nueva reina. Y apareció una joven llamada Esther, que realmente en la Biblia se le llama Hadasa, que es su palabra original en el hebreo. Pero ella cometió por lo menos 2 delitos importantes, ¿verdad? Primero, no dijo la verdad. No siempre decir la verdad es mentira. No sé si me expliqué allí, pero manténganlo en su mente. Pero no dijo toda la verdad de quién era. Ocultó algo. Pero esto que ocultó era muy importante porque ella amaba a Dios. Era parte del pueblo judío. Era parte de los que habían sido escogidos. Y ahora estaban como refugiados o esclavos dentro del imperio de Babilonia. Babilonia era un pedacito que ocurría o que existía desde India hasta África. Y en medio del camino estaba algo que se llama Irán. En Irán hoy el día es un país cerrado al evangelio, pero en Irán estaba el rey. Este rey, Artajerjes, gobernaba exactamente en ese lugar. Y él decide buscar una esposa, tenía que buscar una esposa. Y luego de la selección, acuérdense, ella durmió con el rey. Por lo tanto, su propio cuerpo lo colocó en eso. Mientras tanto, nuestro querido amigo Mardoqueo, que es el nuevo papá de ella, el que la adoptó, resulta que hizo algo bueno. En medio del palacio escuchó que querían matar al rey, una confabulación. Y él se le ocurrió decirlo y empezó una investigación. Resultado de la investigación, pusieron presos a todos los que querían matar al rey. Eso quedó como una historia aislada que después se va a completar. Nuestras historias aisladas se completan en un momento determinado. Lo que usted es, lo que usted hizo, aún aquellos pecados, lamentablemente viene un momento. Pero aquello que usted hizo sin querer queriendo, pero con ganas de hacerlo, para honrar a Dios, tarde o temprano es recordado. Tarde o temprano viene y Dios bendice. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Su reino lo utiliza usted a pesar de su condición. Un señor llamado Amán se le ocurre la genial idea de tener poder y poder económico y lo llaman para trabajar con el rey. Y él se le ocurre decir, estos judíos tienen que, incluyéndome a todos, adorar ahora la presencia de las autoridades y del gobierno. Pero Mardoqueo se le ocurrió la genial idea, así como a Daniel, de decir yo no me voy a postrar ante nadie. Y eso trajo un grave problema. El grave problema fue que ahora Amán hacía una carta para que donde estén cualquiera de los judíos, entre India hasta África, sean exterminados y eliminados. Mardoqueo se siente mal, Mardoqueo se siente triste y Mardoqueo decide hacer duelo. Se viste de ropas harapientas y se para enfrente del palacio para decir, tengo un dolor insoportable. Esther, que está dentro del palacio, escucha lo que está pasando de Mardoqueo, pero no entendía exactamente qué ocurría. Manda a alguien a decir, ¿qué le ocurre a mi papá, a mi tío, aquel que ha sido mi mentor? Mandan a buscar la información y él dice, ¿acaso no sabes que este señor llamado Amán está dispuesto a destruirnos a todos nosotros? ¿Acaso no sabes que necesitamos hacer algo? ¿Acaso no sabes que tú eres la persona indicada para hacerlo? ¿Cuántas cosas en nuestra vida usted es la persona indicada para hacerlo? Usted vive en un palacio. ¿Saben cuál es el palacio que ustedes tienen? Tienen por lo menos 3 palacios, o quizás muchos. Vamos a ver si me logro comunicar en esto con ustedes. Su casa. Su casa es un palacio. Algunos tienen jardín, algunos tienen, quién sabe qué, tienen internet. Disfrutan de algo que en el mundo musulmán y en muchos países no existe. Ustedes tienen un palacio. Tienen propiedades, tienen carros, tienen algo. Tienen un palacio. Inclusive tienen otro palacio. Tienen un trabajo.
En medio de ese trabajo, ustedes a lo mejor disfrutan de una posición y tienen a lo mejor un liderazgo, si es que no son los dueños del negocio. Tienen un palacio. Porque comparado con más de la mitad de la población del mundo, hay mucha gente que no tiene recursos económicos y no tiene nada que llevarse a la boca en estos momentos. Ustedes tienen un tremendo palacio. En medio de ese palacio, sea cual sea donde estén, ustedes van a encontrar injusticias. Ustedes van a encontrar situaciones desagradables. Ustedes van a encontrar que no se honra al ser humano, que no se honra al inmigrante, que no se honra al refugiado, que no se honra al pobre y que se utiliza o se manipula. Y usted dirá, ¿y el pastor en qué lío nos va a meter? En uno muy sencillo. Ustedes son las personas indicadas. Ustedes son los indicados para que su reino venga a esta tierra. Ustedes son los indicados para que Él sea glorificado en medio de esas injusticias. Y usted dirá, pero yo no soy político, yo no soy nada de eso. No hay problema. Usted ama al Señor. El Señor es el creador de todo. Está por encima de los políticos, está por encima de todo lo que cualquiera quiera aprovecharse para no honrarle a Él. Usted forma parte de eso. ¿Lo tenemos? Pero usted dirá, pero esta mañana yo hice algo que no estuvo bien. Esther dice, en esta regla, si el rey no le ha llamado, no se puede presentar. Ya hay más de 6 meses que el rey no ha llamado a nadie, no me ha llamado a mí. Y yo no me puedo presentar porque cuando me presente, lo más probable es que vaya a ser castigada. Porque estoy incumpliendo las reglas que tiene el rey. Cuando ella hace eso, miren lo que dijo Mardoqueo. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther, no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío. En pocas palabras, lo que iba a ocurrir era el exterminio de todos, incluyéndola a ella. Incluyéndola a ella. No pienses que vas a escapar. A veces pensamos que no hacer algo nos libra, pero la Biblia dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado como maldad. Qué complicado se nos pone esto. Estamos arriesgando la vida, el trabajo, la reputación, una posición. ¿O qué está arriesgando usted? ¿Realmente qué está arriesgando? ¿Han pensado en eso? Cuando Dios le inquieta a hacer algo, ¿qué está arriesgando? Una historia que se van a reír solo 2 o 3. ¿Qué estabas arriesgando aquel día en el McDonald's cuando hablaste del Evangelio? Y tuviste que correr porque llegó la policía. Se ríen 3 o 4. ¿Qué estabas arriesgando? En un país musulmán arriesgamos muchos. ¿Qué van a arriesgar aquí ustedes? ¿Qué arriesgamos cuando el reino de los cielos te invita? Jesús te invita a ti a hacer esa tarea. ¿Qué arriesgas? ¿Una posición de trabajo? ¿Qué arriesgas? Piensen en lo que arriesgó Jesús. Dio todo. Esther temía por su vida. Más adelante el pasaje sigue diciendo, me perdí. Pero si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Lo bien? Dios va a proveer de alguien, pero qué privilegio cuando usted responde. Qué privilegio cuando usted dice, heme aquí, vamos a echarle ganas. No sé qué hacer, pero Dios pondrá las palabras. Hay una canción inclusive que se hizo sobre esta pregunta. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Lo que usted hace, lo que usted tiene, es parte de un plan de Dios. El conocimiento que usted tiene, la experiencia que usted tiene, todo lo que usted tiene es parte del plan de Dios. Donde está usted es el sitio donde el cual Dios en su plan y su misericordia le ha invitado a estar. Es en ese sitio donde usted es el misionero. Muchas veces se piensan en los misioneros como, qué guay, qué increíble. No, ustedes son misioneros. Ustedes donde están, en el sitio que están arriesgando también bastante. Piensen que es el palacio. Qué bonito el palacio, donde están ustedes. Pero piensen que Dios les colocó en ese palacio con un propósito. Y ese propósito es honrar a Dios. Esther le responde a Mardoqueo. Y al final, ella dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no
comáis ni bebéis en 3 días y 3 noches. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Hay una diferencia entre lo que hizo Jesús y lo que hizo ella, o donde iba ella. Si perezco, que perezca. ¿Qué hizo Jesús? Privilegio es perecer por amor a todos nosotros. Ella lo hizo por nosotros. Él teniendo el rey, siendo el dueño del palacio, siendo dueño del reino, el creador de todo, decidió tomar su vida y hacer justicia, muriendo en la cruz. Por fe, cuando creemos esa justicia, tenemos salvación. Si no lo hubiera hecho, solo estaríamos pensando, ¿y ahora qué será de nosotros? La imagen de Esther es una persona que, a pesar de que había llegado como ilegalmente a esa posición, como no de una manera justa, mintiendo o guardando una información y después colocando su vida de una manera deshonrosa, llegó hasta allí. Como sé que el tiempo es breve y esto hay que correr, quiero que piensen en otra historia. Esta otra historia tiene que ver con el rey David. David, ¿conocen a David? Este hombre que destrozaba leones y agarraba, etcétera, y que era un gran pastor y que perseguía y no tenía miedo. Este hombre llegó a ser el rey, Dios lo puso como rey. Siendo rey, en medio de esas batallas ganaba y ganaba y ganaba. Pero un buen día se le ocurrió la genial idea de descansar. El descanso no es malo, el ocio no es malo. Pero en medio de cualquier circunstancia pueden haber tentaciones. ¿Saben a dónde voy? Mi esposa se llama Betsabé, pero tiene el nombre de Betsabé debido a la historia de Salomón, no a la historia de David. Era la mamá de Salomón. Pero en la historia de David resulta que este hombre se le ocurrió subir y estar en un sitio. Toda la vida nosotros estamos en cualquier sitio. El problema de estar en cualquier sitio es en qué nos entretenemos, en qué ubicamos el tiempo. Hoy en día algunos lo hacen con maquinitas, con juegos, con televisor, con el internet, la computadora, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué de tanto de eso en medio del ocio se convierte en una tentación? Mire, hay tentaciones que son muy peligrosas y seguramente cualquiera diría, no, la pornografía. Pero hay tentaciones que parece que nos pueden llevar a otras tentaciones y a otras adicciones y a otras adicciones y nos despegan de la realidad. El amigo David vio una tentación y en vez de decir cierro la computadora, cambio de página web, etcétera, se entretuvo y mandó a preguntar, ¿quién es esta joven? Por su mente pueden pasar muchas cosas. El detalle no es lo que pasa. El detalle es si deja que el pajarito haga nido en su cabeza. Porque cuando hace nido en la cabeza hay un grave problema. David dejó que el pajarito hiciera nido en su cabeza. ¿Y en qué lío se metió? Porque empezó a averiguar y a investigar y de repente la mandó a llamar. Aquí pasan varios problemas. Primero, la tentación se convierte en algo que ya es un deseo. Y después, en medio de eso, hubo abuso de poder. La mandó a llamar, la mandó a buscar. El versículo 4 del libro de 2 de Samuel, capítulo 11, dice que después de que hicieron lo que hicieron, sintiendo que era inmundo, ella se lavó. Sabían lo que estaban haciendo, sabían que lo estaban haciendo mal. Usted dirá, Dios santo, ¿cómo se nos ocurre cantar salmos escritos por este hombre? Y ahí no termina el problema. Cuando se entera que está embarazada, ¿se acuerdan? Mandó a llamar a el nombre. Alguien dijo Urías. Perfecto. A Urías, para que se acostase con ella. Pero Urías, tan lleno de un corazón tierno y amando al Señor y a lo que hacía, dijo, ¿cómo yo voy a hacer eso cuando todos mis guerreros se están poniendo al frente de la batalla y muriendo? Si yo soy David, en ese mismo momento me arrepiento. Ese es David. Que se decía de él que era la imagen, que se decía la descendencia de David. Ese fue David. Ustedes dirán, y este pastor está loco, nos está tumbando la imagen de David por el suelo. ¿Cuál será su imagen? ¿Cómo es su imagen comparado con David? Yo espero que no haya llegado a hacer lo que hizo David, no creo, ¿no? Pero ¿han pensado en el grado de situación que estaba llevando David sobre sus hombros y cómo que menospreciaba todo lo que Dios le había dado? El Padre nuestro que él había aprendido de perdona nuestros pecados como perdonamos a los otros, ni se lo aplicaba a él en ese momento. No entendía nada de eso. Sus ojos habían quedado cegados. El pecado no nos deja ver la realidad. Sé que el pastor Londoño ha hablado de la palabra cosmovisión, ¿verdad que sí? El worldview.
Ok. Toda historia está atravesada por una cosmovisión al final. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Caperucita Roja y la abuelita? ¿Verdad que es una historia interesante? ¿Qué hubiera sucedido si Caperucita Roja le lleva la comida a la abuelita y comen tranquilitas y luego se van? No hubiera historia. ¿Qué hubiera sucedido si mientras comen y lleva el lobo, era un lobo, ¿verdad? Llega el lobo feroz y se las come a las dos? No hubiera historia. La historia es cuando lo que parece que es normal o debe ser normal, no lo es. Y viene algo que transforma la historia y se convierte en algo grave, digno de hacer algo porque no es como era. Está funcionando mal. Pero la tercera parte es, ¿cuál es la solución? Cuando estamos en Cristo, miramos el mundo de una manera totalmente diferente. Nuestra perspectiva del mundo está basada en Cristo, no basada en el poder, en el trabajo, en la posición, en una influencia, en una característica. Porque si la basamos en eso, entonces nuestra cosmovisión de la solución no es la cristocéntrica. La solución de todo lo que hay es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es como si la chama Esther, chama se me olvidó esto, como que soy venezolano ahora, es como si Esther en este momento dijera, yo necesito ahora venir ante el Padre y pedirle que solo Él me llene de su gracia, me llene de su amor, porque esta no es una situación de injusticia social, esto es el reino de los cielos. ¿Qué tal si usted lo ve así? En ese momento David no lo estaba viendo así. David estaba viendo su propia vida pecaminosa, en la cual había como colocado un velo en sus ojos y tenía ahora que enfrentar una tremenda realidad. Yo sé que ustedes saben lo que es una mentira, ¿verdad? Una mentira, para ocultarla, necesitamos otra mentira. ¿Quién confiesa he mentido? Difícil. ¿Por qué? Porque todos van a juzgar. Mira, se creía tan bueno. Pero ¿qué sucedería si nos acostumbramos a perdonar 70 veces 7, como realmente lo hacemos con nosotros mismos delante de Dios, en medio de nuestras situaciones mentales, y nos damos otro chance? Ok, David llegó al extremo de cometer un asesinato. Como Urías se portaba tan bien y no fue capaz de estar con su esposa. Es más, la interpretación de uno de los versículos significaría que lo invitó a un banquete. David lo invitó a un banquete. Urías, vente conmigo entonces, ya que no quieres estar con tu esposa ni quieres hacer nada de aquello. Ok, ven, vamos a comer. Literalmente lo emborrachó con vino. ¿Para qué? Para que lleno de su mente no coherente pudiera ir allá. Dice el pasaje que David no fue a ver a su mujer. ¿Qué digo? Urías no estuvo con su mujer. Tenía un grado de honradez tan grande. Muchas veces se dice que nosotros los que somos medio tontos pagamos los platos rotos de aquellos que son vivos. Lamentablemente, por ahí va la historia. Lo pusieron al frente de la batalla para que... Y es tan interesante que después del duelo, el pasaje de 2 de Samuel 11, versículo 27, dice que después del duelo, David llamó a Betsabé para ser su esposa y colorín colorado, nadie se ha enterado. Natán, en el versículo 12 de 2 de Samuel, se presenta con la famosa historia de un hombre rico y un hombre pobre con unas ovejas y este con una sola oveja. ¿Se acuerdan de la historia? Y mientras cuenta Natán la historia de cómo este hombre sinvergüenza agarró a la pobre ovejita de ese hombre pobre, este otro injusto, David dice, no merece ni misericordia, no merece ni perdón, no merece que sigas la historia, vamos a condenarlo inmediatamente. ¿Y saben lo que dijo Natán, no? Ese eres tú. Ese eres tú. Yo a veces pienso, y a veces lo hemos hablado al pastor Londoño, ¿qué serían de los profetas hoy en día? Mira el pecado que está cometiendo. El final de su pecado va a ser la muerte. No, hábleme algo bonito, please. La paga del pecado es muerte. David merecía la muerte. David merecía estar en la cárcel. David merecía una condena.
El pasaje dice que David entendió perfectamente en ese momento y se arrepintió. Y dijo que su pecado y su maldad no estaban bien. Hay un problema en la historia. En la mía también, me quedan 5 minutos. El problema es que el pasaje también dice en la historia que Natán le dice, Dios te había preparado cosas. Dios te había dado cosas, Dios te había dado un reinado, Dios te había dado propiedades, Dios te había dado comida, Dios te había dado todo. Y tenía más cosas para ti. ¿Se entienden? Pero no solo eso. El pasaje sigue diciendo que debido al pecado que has cometido, ahora habrá problema en tu familia. Hermanos y familias pelearán unos contra otros. Yo le animo a que usted lea toda la historia de Segunda de Samuel. Es triste en muchas partes. Una medio hermana con un medio hermano tienen una discusión. Y el chico la viola a ella. El otro medio hermano, hermana de ella, decide tomar justicia por su cuenta y mató al hermano. Después, uno de los hijos de David le persigue porque él considera que él debe ser el próximo rey. La Biblia dice que exactamente eso era lo que iba a ocurrir, que iba a haber contienda en su familia, que iba a haber sangre en su familia. En pocas palabras, nuestros pecados traen consecuencias, pero nadie lo sabe, porque es entre usted y Dios. Es un secreto guardado. El pasaje dice que así como hiciste con Betsabé en secreto, ahora en público todos van a saber algo, que la generación tuya y tus mujeres le harán lo mismo que tú hiciste con ella. Qué horrible, ¿verdad? Y todo porque en 2 de Samuel capítulo 11 versículo 1 él decidió descansar, fue a la azotea de su casa y observó una mujer. Las tentaciones. ¿Por qué quise o por qué estoy pensando en estos pasajes tan extraños? Y no les digo a ustedes, en el mundo musulmán, en el año 2050, el mundo entero tendrá como la primera religión del mundo el Islam. ¿Saben por qué no hago eso? Porque seguramente uno de ustedes irá a compartirle algún musulmán. Pero seguramente usted tiene en su empresa, compañía de trabajo, amistades, gente que necesita escuchar del Evangelio. Gente que necesita entender que hay un mensaje de salvación y que es pecador. Pero al mismo tiempo, usted se considera que no es el adecuado. Oh Señor, heme aquí, envíalo a Él. ¿Por qué? Porque yo no soy el adecuado. ¿Qué es lo no adecuado que usted considera que tiene? Mi esposita que está ahí, pregúntenle a ella, ¿quién soy yo? No soy el adecuado. El problema no es si usted es adecuado o no. El problema es cómo mira el reino de los cielos. ¿Hoy usted tomó café? ¿El vasito plástico era importante? ¿La cucharita era importante? Pero fue importante y fue útil en sus manos. Dios está haciendo lo mismo. Dios quiere tomar su vida como el contenedor de la gracia de Dios. Dios quiere usar su vida para revolver algo que Él está haciendo. Entonces, el problema es el siguiente. El problema no es cuál es la capacidad que tiene usted. El detalle es, ¿está dispuesto a descansar en las manos del Señor? La Biblia dice, en 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero antes de confesar los pecados, porque a veces nosotros decimos, ay, disculpe usted. Es como decirle a su yo, bueno, está bien, hoy no volviste a hacer lo que tenías que cumplir. Tranquilo, te perdono. El detalle es, ¿está arrepentido de lo que ocurrió para pedir perdón? ¿O lo hace como algo habitual? Sin arrepentimiento se convierte como algo habitual. Ah, sí, yo pido perdón, perdónenme. Mañana voy a seguir cometiendo lo mismo, pero perdónenme. El arrepentimiento es cambiar de dirección.
Pero aquí viene otra cosa interesante. ¿Cuántas veces usted ha decidido cambiar de dirección y no lo logra? ¿Cuántas veces ha decidido, yo estoy seguro que esto no es como lo tengo que hacer? Y vuelve y lo hace. Y vuelve y se perdona. Tranquilo, mañana y otra vez. Hay una frase interesante que en inglés es surrender. ¿Conocen qué es surrender? ¿Qué es? Rendirse. Un delincuente que ha cometido algo grave y está en un momento en el cual su ser interior clama y dice: tú has sido un gran sinvergüenza, tú has hecho un delito grave y no te vas a escapar. La ley te va a seguir porque la paga del pecado te alcanza. Y de repente dice: yo no puedo aguantar más esto. Y va a la comisaría de la policía y dice: me rindo. No puedo seguir así. Necesitamos rendirnos a Él. Necesitamos rendirnos a nuestra propia intencionalidad de capacidad que tenemos y decirle al Señor: me rindo, no puedo más. No lo voy a lograr. Te necesito. Esther entendió que el problema no era su vida, sino el reino de los cielos en ese momento. Y dijo: hagan ayuno por mí también durante 3 días. Yo me rindo. Sea lo que sea. David entendió la gran maldad que había cometido. Y el mismo dolor y la ira que pudo tener para decirle en esa historia a ese señor que había agarrado la ovejita, la empezó a sentir él. La paga del pecado es la muerte eterna. Pareciera que a veces es tarde para algunas cosas, pero piensen en el reino de los cielos. Su vida es especial. Nuestra vida es especial solo por su gracia. No porque creemos que somos especiales. No porque tengo un gran intelecto y sé hacer negocios. No porque tengo un gran talento. No. Dios te lo dio por un propósito. Es Él el que tiene todo el control. Y si crees que no tienes mucho, ay no. Usted tiene mucho que dar. Usted tiene algo que dar en este planeta Tierra. Nuestras historias son importantes. Su historia es importante en el plan de Dios. Su historia es sumamente importante. Aquello que debía de ser como usted cree que es, pero no lo es porque hay un problema, Cristo tiene un plan detrás de eso. Créale a Él, búsquelo a Él. Solo en la suficiencia de Cristo tenemos la esperanza. Mi esposa y yo estaremos solo una semana aquí. Es loco la razón de nuestra venida. No vinimos para hacer gran cosa, no, estoy aquí porque estoy terminando una maestría, que por cierto Londoño me ayudó a hacerla. Estudie, no, ya no quiero estudiar más. Y resulta que en medio del proceso ahora ya la terminé, pero me piden hacer un viaje misionero y yo dije: oh no, salir a España otra vez, no hay mucho tiempo. Entonces investigué ir a algunos lados. Michigan es el estado con la mayor cantidad de musulmanes en Estados Unidos, pero no podíamos hacer nada ahí. Nueva York está lleno de musulmanes, pero aquí en Houston está la lucha de entender qué hacer con tantos refugiados. Se nos ocurrió llamar, gracias al pastor Londoño, a alguien, y contactó a alguien, y ahorita que estamos en un grupo especial llamado los Rohingyas. Aquí sí conocen ese grupo. ¿Alguien conoce quiénes son los Rohingyas? Perfecto. ¿Alguien sabe lo que es el país de Myanmar o Birmania? Algunos. Myanmar tiene grupos étnicos, grupos de familias que hablan grupos lingüísticos. Muchos de ellos han sido budistas por años y otros han llegado al Evangelio gracias al proceso del envío de misioneros en el año 1700, 1800. Muchos de ellos han venido a Cristo. Pero hay un grupo étnico que son 99,99 musulmanes. Este grupo étnico en el año 2017 fue perseguido en ese país y muchos se fueron de refugiados a un país que se llama Malasia. Ellos todavía están tratando de que el evangelio llegue a esa región del mundo, a los Rohingya. Los Rohingyas han inmigrado en medio de un proceso de refugiados a Estados Unidos. No sé si son 8 o 10 estados donde hay Rohingyas. En este estado de Texas, aquí en Houston, hay un solo equipo trabajando con Rohingyas. ¿Saben ustedes cuántos Rohingyas se conocen en Estados Unidos que han venido a los pies de Cristo? Estaba cerca porque yo creí que iba a decir que ninguno. Y mi idea es ninguno. Interesante. No hay ni uno.
No hay ni uno todavía en Estados Unidos. ¿Sabían ustedes eso? Que Estados Unidos es un lugar en el cual están llegando gente sin conocer a Cristo y ustedes son los llamados a hacerlo. Ustedes son los llamados a predicar el Evangelio. Aquí, porque ahora nos han llegado aquí. Y si quieren ir allá, avísenos. Hay unas ideas para ir todavía al mundo de las naciones. Déjenme orar. Y gracias. Ustedes fueron de bendición, son de bendición para nuestra vida. Gracias. Porque yo no sé cuándo les volveremos a ver, cuándo volveremos a estar aquí, no lo sé. Pero ese año que llegamos aquí significó un nuevo comienzo para nosotros. Gracias a ustedes como iglesia, gracias a su amor, a su compañía. Si ocurrieron cosas buenas, no fue culpa mía, era Dios que estaba haciendo algo. Sencillamente obedecimos y quisimos caminar con Él. Ahora estamos en otra fase y estamos gozosos de estar en esa otra fase de la vida. Dios me los guarde. ¿Qué les parece si inclinan sus rostros y oramos juntos? Señor Jesucristo, día a día tenemos tantos desafíos, tenemos momentos de dificultad, tenemos situaciones en las cuales ni siquiera sabemos cómo responder. A veces nos sentimos culpables por las acciones que hemos hecho y a veces, debido a nuestro egoísmo, a nuestro pecado, ni siquiera pensamos en la debilidad que tenemos. Señor Jesucristo, tú que conoces nuestro corazón, escudriñalo. Tu palabra dice que tú tienes el poder para escudriñar en lo profundo de nuestro corazón y ver cuál es la maldad exactamente que hay. Y aunque muchas veces la sabemos, nos falta algo. Pon en nosotros un corazón que pueda entender que tú tienes el poder para transformar. Pon en nosotros esa carga de saber que nuestra maldad nos va a alcanzar. Señor Jesucristo, tienes planes con todos nosotros. El día de mañana, la semana, lo que queda de año, el resto de nuestra vida. Por favor, Señor, ayúdanos a no perdernos en medio de nuestra propia necedad, en medio de nuestros propios deseos, en medio de nuestros propios intereses. Señor, si estamos orando y decimos, venga tu reino, que venga primero en nuestra mente, en nuestro cerebro. Tu palabra dice que no nos conformemos a este siglo, sino seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta. Oro por eso. Si aquí en este momento hay alguien que no ha entendido totalmente el Evangelio y está entendiendo algo, yo oro, Señor, para que en medio de su pensamiento tú termines de abrazarlo, agarrarlo, traerlo, arrastrarlo. El pecado le va a alcanzar y la paga del pecado es la separación eterna. Tú viniste a dar tu vida. Tú cambiaste la cosmovisión de todo porque era tu reino para que nuestra mente te pueda entender. Ahora, Señor, si esta persona entiende que es pecador, yo ruego, Señor, que él pueda venir a ti, se arrepienta, que pueda entender allí en lo profundo de su corazón que necesita hacer algo y por fe crean la justicia que tú hiciste en la cruz al morir y al declararlo limpio si te acepta a ti. De modo de que esa carga pecaminosa que hay pueda traerle ahora paz a su ser y a su vida. Gracias, Cristo, porque es un paso de fe. Y a todos nosotros los que estamos aquí, Señor, tú sí conoces dónde estamos. Ayúdanos a honrarte a ti. Ayúdanos a glorificarte a ti. Cristo, tú eres el dueño de las naciones y conoces todas las naciones. Y tú sigues llamando siervos y siervas para servirte como instrumentos. Porque tú eres el dueño de todo. Ayúdanos a pensar en eso. No es por nosotros, es por tu reino. Es porque tú viniste para que tu reino sea conocido. Te amamos, Cristo, y oramos en tu nombre. Amén.